Bienvenidos a Audiomentores. Si te apasionan los cuentos clásicos y la magia de la narración, suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte ningún audiolibro. Hoy te traemos El agua de la vida, un cuento de los hermanos Grimm lleno de aventuras, desafíos y enseñanzas. Acompáñanos en esta historia, donde tres hermanos se embarcan en una peligrosa misión para salvar a su padre, el rey. Solo aquel con un corazón puro logrará encontrar el agua mágica que puede traer la vida de vuelta. Esta historia estará dividida en 15 capítulos cortos, así que ponte cómodo y prepárate para viajar a un mundo de reyes, castillos encantados y pruebas que pondrán a prueba la verdadera nobleza de espíritu. Comencemos. Capítulo 1. La enfermedad del rey. En un reino lejano, donde el sol dorado iluminaba los campos y los ríos serpenteaban entre colinas verdes, gobernaba un rey justo y sabio. Durante muchos años, su reinado había sido próspero. Los campesinos trabajaban sus tierras en paz, los mercaderes viajaban sin temor, y las canciones de alegría resonaban en las plazas. Pero un día, la sombra de la tristeza cayó sobre el reino. El rey enfermó gravemente. Al principio, la corte pensó que era solo un malestar pasajero, pero los días se convirtieron en semanas, y el monarca, antes fuerte y vigoroso, se debilitaba más con cada amanecer. Su piel se tornó pálida, sus manos temblaban y apenas tenía fuerzas para hablar. La noticia se extendió rápidamente, y el miedo comenzó a apoderarse de su gente. Los médicos más renombrados del reino fueron llamados al palacio. Trajeron hierbas raras, ungüentos de tierras lejanas y pócimas preparadas con el más alto conocimiento de la medicina. Pero ninguna cura parecía funcionar. El rey seguía postrado en su lecho, con la mirada perdida y el aliento entrecortado. Sus tres hijos, los príncipes del reino, estaban profundamente preocupados. El mayor, un hombre orgulloso y altivo, paseaba de un lado a otro del palacio, frustrado por no poder hacer nada. No soportaba ver a su padre en ese estado, pero en su interior, también pensaba en lo que significaría su muerte. Él sería el próximo rey. El segundo hermano, astuto y calculador, no mostraba tanta preocupación. Aunque lamentaba la enfermedad de su padre, veía en ello una oportunidad para demostrar su valía y posicionarse mejor en la corte. El más joven de los tres, en cambio, era de corazón noble y desinteresado. Se sentaba al lado de su padre todas las noches, sosteniendo su mano fría y susurrándole palabras de ánimo. No le importaba el trono ni la herencia, solo quería que su padre sanara. Una noche, cuando el castillo estaba sumido en el silencio y todos dormían, el hermano menor sintió un escalofrío recorrer su piel. Afuera, el viento soplaba suavemente, pero en su murmullo creyó escuchar palabras. Se acercó a la ventana y prestó atención. Solo el agua de la vida puede salvar al rey, susurró el viento, su voz pareciendo venir de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. El príncipe sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Dónde puedo encontrar esa agua?, preguntó al aire, pero la voz se desvaneció, dejando tras de sí un silencio inquietante. A la mañana siguiente, el rey, con su última fuerza, reunió a sus hijos en su alcoba. Con voz débil, les dijo: «Hijos míos, mi tiempo se está acabando. Los médicos no han podido ayudarme, pero he oído que existe un agua milagrosa. El agua de la vida. Quien la beba, sanará de cualquier enfermedad. Si alguno de ustedes logra encontrarla y traerla hasta aquí, no solo salvará mi vida, sino que también recibirá mi bendición y heredará mi reino». El príncipe mayor se adelantó de inmediato, con el pecho erguido y una expresión confiada. «Padre, yo encontraré el agua y te la traeré», dijo, seguro de sí mismo. «Pronto volverás a estar sano». El segundo hermano, al ver la oportunidad, no quiso quedarse atrás. «Yo también partiré en busca del agua», anunció. «No dejaré que mi hermano mayor se lleve todo el mérito». El príncipe menor, que había permanecido en silencio, miró a su padre con ternura y dijo: «Yo también quiero ir, padre. No me interesa la recompensa ni el trono. Solo deseo que te recuperes». El rey asintió con dificultad, y los tres hermanos comenzaron a prepararse para el viaje. Se aseguraron de llevar provisiones, caballos fuertes y las mejores armas que poseían. La búsqueda del agua de la vida no sería fácil, pero ninguno de ellos podía imaginar los peligros que les esperaban en el camino. Capítulo 2. El viaje del hermano mayor. El sol apenas se levantaba sobre las montañas cuando el hermano mayor, impaciente y lleno de orgullo,
se montó en su caballo. Su armadura brillaba a la luz temprana, y su espada, bien afilada, descansaba a su lado, lista para cualquier peligro que pudiera surgir en su camino. El príncipe mayor no dudaba ni por un momento que sería el primero en encontrar el agua de la vida. En su corazón, ya se veía como el rey, gobernando con poder y sin ningún rival a la vista. «Voy a regresar con el agua antes que nadie», se decía a sí mismo mientras partía por el camino polvoriento que se extendía más allá de los muros del castillo. El hermano mayor no tenía intención de detenerse. Sabía que su fuerza y coraje lo llevarían lejos, y la idea de ser el salvador del reino lo llenaba de una confianza desmesurada. A lo largo del día, cabalgó sin descanso, cruzando valles y subiendo montañas. La naturaleza le ofreció su belleza, pero él apenas la notaba, absorto en sus propios pensamientos. Al llegar a un espeso bosque, se encontró con un anciano que caminaba lentamente por el sendero. El hombre llevaba una capa gris que lo hacía parecer una sombra, y su rostro estaba marcado por la vejez, pero sus ojos brillaban con una extraña sabiduría. «¿A dónde vas, joven príncipe?», preguntó el anciano con voz suave pero firme. El hermano mayor, al ver que el hombre no era más que un viejo vagabundo, lo miró despectivamente. La arrogancia de su alma lo hizo responder con frialdad. «Voy a buscar el agua de la vida para salvar a mi padre, el rey». «No tengo tiempo para charlas con gente como tú», dijo, y empujó su caballo hacia adelante sin siquiera detenerse. El anciano lo observó con una mirada penetrante, pero no dijo nada más. El hermano mayor siguió su camino, sin percatarse de la oportunidad que había dejado escapar. No sabía que ese anciano, con su sabiduría, podría haberle dado una pista crucial para su búsqueda. El príncipe continuó su viaje sin descanso, avanzando día y noche. Se adentró en un oscuro y misterioso bosque, lleno de árboles altos que bloqueaban la luz del sol. En ese lugar, el aire estaba denso, y el silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el sonido de sus pasos sobre las hojas secas. El príncipe no se detuvo, convencido de que estaba cerca de encontrar lo que buscaba. De repente, apareció un gran castillo a lo lejos, encaramado sobre una colina. Las paredes eran altas y oscuras, y las ventanas, cerradas, daban la sensación de que el castillo había sido olvidado por el tiempo. Una puerta de hierro macizo, custodiada por dos estatuas de piedra, se erguía imponente frente al príncipe. Al ver el castillo, el hermano mayor sintió una extraña sensación de inquietud, pero su ambición lo impulsó a seguir adelante. Se acercó a la puerta de hierro y tocó el enorme picaporte. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un oscuro vestíbulo en el interior. «¿Quién entra en mi castillo?», se escuchó una voz profunda y resonante. El hermano mayor se tensó al oír la voz, pero decidió seguir adelante, confiado en su fuerza. «Soy el príncipe heredero del reino. Vengo en busca del agua de la vida para salvar a mi padre», respondió con firmeza, sin mostrar miedo. La voz, que parecía provenir de todas partes a la vez, le dijo: «Para encontrar lo que buscas, deberás superar 3 pruebas. La primera prueba es saber cuándo avanzar y cuándo detenerte». El hermano mayor, sin dudarlo, avanzó por el largo pasillo del castillo. No vio la necesidad de esperar ni de considerar las palabras misteriosas. Solo pensaba en el agua y en regresar a su padre como el héroe de la historia. Poco después, al final del pasillo, vio lo que parecía ser una habitación llena de agua brillante. Se acercó rápidamente, sin reflexionar, y al intentar tocar el agua, una fuerza invisible lo empujó hacia atrás con gran fuerza. Cae al suelo, herido, sin entender lo que había ocurrido. La voz resonó nuevamente, esta vez con tono grave. «La avaricia ciega y la impaciencia pueden llevarte a la perdición». El hermano mayor, adolorido pero furioso, se levantó rápidamente. Sin embargo, la sensación de derrota lo acompañó mientras se alejaba del castillo. Había fallado. A pesar de ello, se prometió a sí mismo que volvería más fuerte, que ninguna prueba lo haría rendirse. Pero, al marcharse, el príncipe ignoraba que la lección que debía aprender era más profunda de lo que él había imaginado. La arrogancia lo había cegado, y no estaba preparado para lo que vendría en su futuro. Capítulo 3. La puerta cerrada. Después del fallido intento del hermano mayor, el segundo príncipe, aunque preocupado por la suerte de su hermano, no dudó ni un segundo en que sería él quien finalmente encontraría el agua de la vida. Su corazón estaba lleno de confianza y determinación, pero también de una astucia calculadora.
Sabía que si lograba traer el agua primero, no solo salvaría a su padre, sino que ganaría la aprobación del reino, consolidándose como el heredero legítimo. A diferencia de su hermano mayor, el segundo príncipe no era tan impulsivo ni orgulloso. Aunque en su interior también había algo de ego, se consideraba más astuto y capaz de enfrentarse a los desafíos que podrían surgir en el camino. No dudó en prepararse con más cuidado. Estudió mapas, consultó libros antiguos y se armó con provisiones y herramientas más útiles para la travesía. Cuando partió del castillo, el segundo príncipe viajó durante varios días sin descanso, siguiendo el mismo camino que su hermano. Pasó por los mismos bosques, cruzó los mismos ríos, y se encontró con las mismas montañas. Sin embargo, a diferencia de su hermano mayor, él no despreció el consejo del anciano que había encontrado en el camino. En su travesía, el príncipe se encontró con un hombre mayor, que vestía con ropas sencillas y llevaba una mirada serena. El anciano le preguntó a dónde se dirigía y el príncipe, al ver que el hombre parecía inofensivo, le respondió sin reservas. «Voy a encontrar el agua de la vida para salvar a mi padre. Lo conseguiré antes que nadie». El anciano lo miró con ojos sabios, pero sin decir palabra alguna, simplemente señaló el horizonte y le dio un consejo. «Recuerda, joven príncipe, que la ambición puede cegarte, y no siempre lo que parece ser el camino directo es el correcto». El príncipe no prestó demasiada atención a sus palabras y continuó su viaje, convencido de que tenía la sabiduría suficiente para encontrar el agua de la vida sin ayuda. No iba a cometer los mismos errores que su hermano mayor. Finalmente, después de muchos días de arduo viaje, el príncipe llegó al castillo donde, según las leyendas, se guardaba el agua de la vida. Era un castillo imponente, de grandes muros de piedra cubiertos por enredaderas, que se erguía solitario en lo alto de una colina. Sus torres se perdían entre las nubes y las puertas parecían hablar con el viento. Era un castillo antiguo, pero con una energía misteriosa que lo rodeaba, algo que el príncipe pudo sentir desde el momento en que se acercó. A lo lejos, vio la gran puerta de hierro que se alzaba como una muralla ante él. Con su espada en mano y el pecho lleno de confianza, el príncipe se acercó, decidido a entrar sin demora. Pero al llegar frente a la puerta, se detuvo en seco. Algo no parecía estar bien. La puerta estaba cerrada, pero no había cerradura ni cerrojo visible. Solo había una inscripción en letras doradas sobre la puerta. «Solo el corazón puro puede pasar. ¿Estás listo para enfrentarte a la verdad?» El príncipe se acercó, tocó la puerta con sus manos firmes, y con una sonrisa arrogante, dijo: «Yo soy un príncipe digno. ¿Qué necesidad tengo de probar mi corazón? Mi padre necesita el agua y yo soy el único que puede dársela». Con esas palabras, la puerta no se movió ni un centímetro. El príncipe la golpeó con furia, pero nada sucedió. La puerta permaneció cerrada y silenciosa, como si fuera una muralla impenetrable. El príncipe, molesto por la falta de progreso, decidió forzar la puerta. Con un fuerte empuje y su espada en mano, intentó abrirla por la fuerza. Sin embargo, al hacerlo, un rayo de luz lo cegó momentáneamente y lo hizo caer al suelo, como si una fuerza invisible lo hubiera repelido. Cuando se recuperó y levantó la vista, la inscripción en la puerta brillaba aún más intensamente. La verdadera fuerza no se mide por la arrogancia, sino por la humildad. Vuelve cuando tu corazón sea digno. El príncipe, confuso y enfadado, intentó de nuevo, esta vez sin usar la espada. Pero la puerta seguía cerrada, implacable e indiferente a sus esfuerzos. Tras varias horas de frustración, el príncipe decidió sentarse a descansar frente a la puerta. Sabía que tenía que encontrar una manera de pasar, pero la arrogancia de su corazón le impedía entender lo que la puerta realmente le estaba pidiendo: humildad, reflexión y paciencia. Al final, exhausto, el príncipe se dio cuenta de que la puerta no solo estaba cerrada físicamente, sino también en su mente y en su espíritu. Fue entonces cuando recordó las palabras del anciano: «La ambición puede cegarte». A pesar de su astucia, el príncipe no estaba preparado para lo que realmente significaba superar los obstáculos de esta misión. La puerta no solo probaba su fuerza física, sino su disposición para ser humilde, algo que el príncipe no había considerado. El sol se ocultó tras las montañas, y el príncipe, derrotado, se levantó y decidió regresar al castillo. Sin embargo, sabía que debía regresar con una lección aprendida, aunque no había conseguido lo que buscaba. Capítulo 4. La puerta abierta del hermano menor.
Tras los fallos de sus hermanos mayores, el hermano menor decidió que era su turno de intentar la búsqueda del agua de la vida. A diferencia de los otros dos, él no estaba motivado por la ambición ni el deseo de poder. Su único propósito era salvar a su padre, al cual quería con todo su corazón, y asegurarse de que su reino siguiera en paz. Había escuchado a sus hermanos jactarse de sus planes, pero él solo se preparó con una mente serena y un alma pura. El joven príncipe partió con humildad, sin hacer alarde de su destino ni de su misión. Al principio de su viaje, en su corazón no había ningún rastro de impaciencia o ego, solo el anhelo profundo de encontrar lo que su padre necesitaba para sobrevivir. La primera parte de su travesía fue tranquila. Caminó por senderos verdes, cruzó puentes antiguos y atravesó frondosos bosques. Pero al igual que sus hermanos, pronto se encontró con una serie de desafíos. Fue entonces cuando, a lo lejos, divisó el castillo del cual habían hablado las leyendas, aquel que custodiaba el agua de la vida. Al acercarse al castillo, se dio cuenta de que éste parecía aún más imponente que en los relatos. Sus altas torres se erguían hacia el cielo, y un manto de niebla lo rodeaba, como si intentara esconderse de miradas curiosas. Frente al castillo, se encontraba la misma puerta de hierro que los hermanos mayores habían encontrado antes. Estaba tan imponente como parecía, y ante ella, el hermano menor se detuvo a reflexionar. Recordó las palabras del anciano que había encontrado en el bosque, quien le había advertido que la ambición ciega a los hombres. A diferencia de sus hermanos, el príncipe menor había llegado a la conclusión de que no podía enfrentar la puerta con arrogancia. Con una respiración tranquila, se acercó y miró la puerta de hierro. Fue entonces cuando notó la inscripción dorada que aparecía sobre ella, la misma que los demás habían visto. Solo el corazón puro puede pasar. ¿Estás listo para enfrentarte a la verdad? Sin dudarlo, el hermano menor asintió en silencio. No sentía la necesidad de demostrar su valía, sino de hacer lo correcto. Avanzó un paso más, pero la puerta permaneció cerrada. En lugar de ir a la fuerza, como lo hicieron sus hermanos, el príncipe menor se arrodilló en el suelo, con la cabeza baja, y comenzó a meditar en lo que realmente significaba su misión. Pasaron algunos minutos, tal vez horas, y el hermano menor finalmente comprendió lo que debía hacer. No se trataba solo de ir y traer el agua de la vida, se trataba de comprender la verdadera importancia de su viaje. Reflexionó sobre lo que había aprendido a lo largo de su vida, sobre el amor que sentía por su padre, la humildad con la que debía enfrentarse a la vida, y la necesidad de poner los intereses de su familia por encima de los suyos propios. Con esta epifanía en su corazón, el príncipe se levantó y, sin pronunciar una sola palabra, tocó la puerta con una mano firme pero gentil. Al instante, la puerta de hierro comenzó a ceder, emitiendo un suave sonido como si estuviera despertando de un largo sueño. Con un leve crujido, la puerta se abrió ante él, como si hubiera esperado que su corazón estuviera listo para cruzarla. Al traspasar el umbral, el príncipe se encontró en un vasto vestíbulo adornado con mosaicos de colores brillantes. En el centro, una gran fuente de agua cristalina se alzaba, emitiendo un resplandor radiante. Frente a él, una figura apareció de la nada, un ser anciano, con una túnica blanca como la nieve, que parecía haber estado esperándolo. Bienvenido, joven príncipe. Has superado la prueba que tu corazón necesitaba, y ahora puedes tomar lo que vienes a buscar, dijo el anciano con una sonrisa cálida, mientras señalaba el agua de la vida en la fuente. El príncipe, asombrado por la majestuosidad del lugar y la presencia del anciano, se acercó a la fuente. La agua resplandecía como si tuviera vida propia, una luz suave y cálida que parecía llamarlo. Sin dudarlo, el hermano menor se agachó y, con una copa de plata que había traído consigo, recogió el agua. El anciano lo observó atentamente, y antes de que el príncipe pudiera dar un paso atrás, le ofreció una última advertencia. Recuerda, joven príncipe, que la verdadera grandeza se encuentra en el sacrificio. Regresa a tu padre con esta agua, pero nunca olvides lo que has aprendido. La humildad y el amor genuino son las claves para gobernar sabiamente. El príncipe, con la copa llena del agua de la vida, se inclinó ante el anciano en señal de agradecimiento. Aunque no había esperado recibir más sabiduría en ese momento, comprendió la profundidad de las palabras del anciano. Sin decir una palabra más, se dio vuelta y salió del castillo, con la mente tranquila y el corazón lleno de gratitud. El viaje de regreso fue mucho más fácil que el de ida. La luz del sol parecía brillar con más intensidad, y el aire era más fresco y ligero.
El príncipe menor cabalgaba, sabiendo que su misión estaba cumplida y que su padre pronto estaría sano. Capítulo 5. El regreso del hermano menor. Después de una larga y ardua travesía, el hermano menor cabalgaba de vuelta al castillo, con la copa llena del agua de la vida cuidadosamente en sus manos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un cálido color anaranjado, y la brisa fresca acariciaba su rostro. A pesar de las dificultades y los retos, su corazón estaba lleno de paz, pues sabía que había hecho todo lo posible con humildad y sinceridad. Al llegar al castillo, la noticia de su regreso se extendió rápidamente entre los sirvientes y cortesanos. El hermano menor no podía evitar sonreír al ver cómo se reunían a su alrededor, ansiosos por saber si había tenido éxito en su misión. Al final del largo pasillo del castillo, la figura del rey apareció, su rostro demacrado y sus ojos cansados, pero aún con la esperanza brillando en su mirada. El príncipe se acercó con calma, sin prisa, y se inclinó ante su padre. «Padre, he traído lo que buscabas», dijo con voz firme y serena, mientras mostraba la copa que contenía el agua de la vida. El rey lo miró fijamente y, con un leve suspiro de alivio, extendió las manos hacia la copa. La tomó con sumo cuidado, como si ese pequeño recipiente fuera su último vínculo con la vida misma. Con la copa en sus manos, el rey bebió un sorbo, y en ese preciso momento, algo increíble ocurrió. Su rostro, que antes mostraba signos de sufrimiento y decadencia, comenzó a rejuvenecer. Su piel, que estaba pálida y arrugada, recobró su color. Sus ojos, antes nublados, brillaron con nueva luz, y una energía renovada comenzó a recorrer su cuerpo. Los sirvientes y miembros de la corte que estaban presentes en la sala comenzaron a murmurar entre ellos, sorprendidos y agradecidos por el milagro. La enfermedad que había debilitado al rey durante tantos días había desaparecido casi por completo. El monarca miró a su hijo, el hermano menor, con una sonrisa llena de gratitud. «Hijo mío, has hecho lo que nadie más podría haber hecho», dijo el rey con voz temblorosa, pero llena de emoción. «No solo has salvado mi vida, sino que también has demostrado ser el más sabio y valiente de todos». El hermano menor, sin embargo, no se dejó llevar por la alabanza. En su corazón, solo sentía una profunda humildad por lo que había logrado, y las palabras de su padre, aunque llenas de amor y admiración, no eran lo que buscaba. Su única satisfacción era haber cumplido su misión, sin buscar ningún tipo de gloria personal. «No fue solo mi esfuerzo, padre. Fueron los sacrificios de todos los que han luchado por este reino. Mi corazón solo quería verte sano, y por eso hice lo que consideré correcto», respondió humildemente. Mientras tanto, los dos hermanos mayores, que aún no habían regresado, observaban desde lejos. Habían vuelto al castillo por caminos separados, sin saber qué había sucedido en el palacio. En sus corazones, al principio había un sentimiento de competencia y orgullo por ver quién traería primero el agua de la vida. Pero al ver la transformación del rey y la mirada de satisfacción en los ojos del hermano menor, comenzaron a sentir una creciente incomodidad. El hermano mayor, quien había fracasado en su intento debido a su arrogancia, se acercó al rey, con la cabeza gacha y los ojos bajos, incapaz de ocultar la vergüenza. «Padre, he fallado», dijo, con voz baja. «Intenté abrir la puerta del castillo, pero no pude. La arrogancia me cegó, y ahora veo que mi afán por ser el primero me hizo perder lo que realmente importaba». El rey lo miró con un suspiro. No lo reprendió, pero sus palabras fueron claras. «El camino que tomaste estaba lleno de orgullo y vanidad. La verdadera grandeza no reside en la rapidez ni en la ambición, hijo mío. Debes aprender a ser humilde para comprender los verdaderos valores de la vida». El hermano menor miró a su hermano mayor con una mezcla de comprensión y compasión. Sabía que su hermano mayor aún tenía mucho que aprender, pero no le guardaba rencor. El rey, con una mirada firme, hizo un gesto para que el hermano mayor se acercara y le colocó una mano sobre el hombro. «No todo está perdido. Recuerda que siempre hay oportunidad de redención. La verdadera sabiduría viene de reconocer nuestros errores y aprender de ellos». El segundo hermano, quien también había fracasado en su búsqueda, se acercó después, con la misma humildad en su rostro. Su mirada también reflejaba una profunda reflexión. «Padre, yo también he fallado. Mi impaciencia y mi astucia me impidieron ver lo que realmente importaba. Pensé que la solución era solo una cuestión de ser más rápido y más inteligente, pero ahora entiendo que el corazón puro es lo que realmente tiene valor». El rey lo miró con calma,
asintiendo con un leve gesto. Tus palabras son sabias, hijo. El amor y la humildad son lo que nos guía a través de las pruebas. A veces, debemos poner a un lado nuestro ego para entender lo que verdaderamente importa. Los 3 hermanos, finalmente reunidos ante su padre, comprendieron que su misión no solo había sido un viaje físico hacia el agua de la vida, sino una travesía interna hacia el autoconocimiento. El hermano menor, con su corazón puro y su humildad, fue quien cumplió la misión de manera más completa. Pero no se trataba de competencia. Todos, en su manera, aprendieron valiosas lecciones que los acompañarían por el resto de sus vidas. Capítulo 6. La unión de los hermanos. Con el rey completamente recuperado gracias al agua de la vida que su hijo menor había traído, la atmósfera en el castillo era una de alegría y alivio. Los sirvientes celebraban, los cortesanos se regocijaban, y todo el reino parecía respirar nuevamente, libre de la sombra de la muerte que había acechado a su monarca. El hermano menor había demostrado ser digno de la tarea, pero, más allá de la cura de su padre, el verdadero desafío que los 3 príncipes enfrentaban ahora era el camino que debían recorrer para gobernar juntos. El rey, lleno de gratitud hacia sus hijos, entendió que su recuperación no solo había sanado su cuerpo, sino también les había dado a sus 3 hijos una oportunidad única de crecer y aprender de las lecciones de la vida. Sin embargo, también era consciente de que sus hijos debían aprender a trabajar juntos, a pesar de las diferencias entre ellos, si querían asegurarse de que el reino prosperara y siguiera siendo fuerte. Un día, mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, el rey convocó a sus 3 hijos a su sala del trono. El hermano menor, el que había traído el agua de la vida, entró primero, seguido por los hermanos mayores, que aún mostraban en sus rostros una mezcla de humildad y reflexión tras sus fracasos. El rey los miró atentamente, con una expresión profunda y solemne, y antes de hablar, hizo una pausa, dejando que el silencio llenara la habitación. Cuando finalmente habló, su voz era firme pero llena de sabiduría. Mis hijos, habéis recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. Cada uno de vosotros ha tenido sus propias pruebas y ha aprendido valiosas lecciones. El reino ahora necesita vuestra unión, pues no hay mayor fuerza que la que proviene de un trabajo conjunto y de corazones que laten como uno solo. El hermano menor, que había demostrado la mayor sabiduría, observó atentamente a su padre y a sus hermanos mayores. Aunque no había buscado la gloria ni el poder, sabía que su padre tenía razón. El reino que heredaría no sería un reino de competencias entre hermanos, sino uno de cooperación, donde el bienestar de la gente debería ser lo primero. El rey continuó. Lo que habéis aprendido en vuestras pruebas debe ahora aplicarse al gobierno de este reino. El hermano mayor debe aprender que la verdadera fuerza viene de la humildad y que su liderazgo no puede basarse en el ego. El segundo hermano debe comprender que la astucia es valiosa, pero sin la sabiduría de un corazón puro, puede perderse en el camino. Y tú, hijo mío, dijo mirando al hermano menor, has demostrado que el amor y la humildad pueden superar cualquier obstáculo. Ahora es el momento de que trabajéis juntos, no como rivales, sino como hermanos unidos por un propósito común. Los 3 príncipes se miraron entre sí, y aunque al principio había cierto desconcierto en sus ojos, pronto comenzaron a entender la profundidad de las palabras de su padre. Las rivalidades que habían sentido anteriormente, las competiciones por ser el primero y demostrar quién era el más capaz, comenzaron a desvanecerse en sus corazones. Comprendieron que si querían realmente honrar el sacrificio que había hecho el hermano menor y aprender de los errores de los demás, debían trabajar juntos. El hermano mayor fue el primero en hablar. Con una voz firme y llena de sinceridad, se dirigió al hermano menor. Te he fallado, hermano. Mi arrogancia me cegó, pero gracias a ti, ahora veo lo que realmente importa. He aprendido que no todo se puede lograr solo con la fuerza y la rapidez, sino con paciencia y humildad. Si me aceptas, me gustaría que los 3 gobernáramos juntos, aprendiendo de tus sabias decisiones. El segundo hermano asintió en silencio, mirando a ambos hermanos. Aunque al principio se había sentido superior por su astucia, ahora entendía que no podía alcanzar el éxito sin el apoyo y la bondad de los demás. También debo disculparme, dijo con una voz más suave. Pensé que la inteligencia y la rapidez eran las claves para todo, pero ahora sé que la sabiduría y el amor son los que guían el verdadero liderazgo. A partir de ahora, me comprometo a ser más humilde y a trabajar con ambos. El hermano menor, sonriendo con humildad, levantó su cabeza y miró a sus hermanos. Aunque no había deseado ser el líder, sino simplemente hacer lo correcto,
Entendió que el amor fraternal debía prevalecer por encima de todo. No hay necesidad de disculpas, respondió con suavidad. Lo importante es que hemos aprendido y que estamos juntos. Este reino necesita de nuestra unidad. No seré yo quien gobierne, sino todos nosotros, y juntos encontraremos el camino para hacer de nuestro hogar un lugar de paz y prosperidad. El rey, al escuchar las palabras de sus hijos, sintió una profunda satisfacción. Sabía que su reino estaba en buenas manos y que el futuro sería brillante si sus hijos seguían el camino de la sabiduría y el amor. Con una sonrisa cálida, se levantó del trono y los abrazó a todos, uno por uno. Hijos míos, estoy orgulloso de vosotros. Que vuestro reinado sea próspero y justo, basado en el respeto mutuo y el amor por el pueblo. Recordad siempre que un rey no solo gobierna con el poder, sino con el corazón. Y así, los 3 hermanos comenzaron a gobernar juntos, no como rivales, sino como una familia unida por un propósito común. El reino floreció bajo su liderazgo, y la paz y la justicia reinaron por muchos años. La gente los adoraba, no solo por su sabiduría, sino por la forma en que trabajaban juntos, demostrando que el amor fraternal y el sacrificio personal eran la verdadera base del liderazgo. Capítulo 7. Desafíos en el gobierno. El reino prosperó durante los primeros años bajo el reinado conjunto de los 3 hermanos. La gente vivía en paz, los campos eran fértiles, y las ciudades florecían bajo un gobierno que se caracterizaba por la justicia y la equidad. Cada hermano aportaba algo valioso. El hermano mayor, con su fuerza y determinación, era un defensor incansable de la protección del reino. El segundo hermano, con su astucia y conocimiento, era experto en resolver disputas y asegurarse de que la administración del reino fuera eficiente. Y el hermano menor, con su sabiduría y compasión, guiaba las decisiones con un enfoque equilibrado y justo. Sin embargo, como todo gobierno, el reinado de los 3 hermanos no estuvo exento de desafíos. Aunque su unidad era fuerte, el destino les tenía preparada una prueba que pondría a prueba su sabiduría, su voluntad de trabajar juntos y, sobre todo, su capacidad de mantenerse unidos en tiempos de adversidad. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, un mensajero llegó al castillo, agitado y preocupado. Al entrar al gran salón donde los hermanos discutían los asuntos del reino, el mensajero se inclinó ante el trono y entregó una carta sellada. Su Majestad, un grave problema ha surgido en las fronteras del reino, exclamó el mensajero con voz entrecortada. Un grupo de bandidos ha comenzado a atacar a los campesinos y comerciantes que viajan por el bosque de la colina. Si no actuamos rápidamente, podrían tomar control de esa parte del reino. Los 3 hermanos se miraron en silencio. Sabían que su reino estaba en paz en su mayor parte, pero los bandidos siempre habían sido una amenaza latente. El hermano mayor fue el primero en hablar. Esto es inaceptable. Debemos enviar a nuestros mejores soldados para eliminar a estos bandidos y asegurar la seguridad de la gente. No podemos permitir que el reino se vea amenazado por la barbarie. El segundo hermano, con su mente estratégica, levantó la mano, interrumpiendo al hermano mayor. No tan rápido, dijo con calma. Si enviamos a nuestros soldados directamente, podría causar una gran tensión con las aldeas cercanas. No sabemos si estos bandidos son simplemente un grupo aislado o si hay algo más detrás de ellos. Necesitamos una solución más pensada. Propongo que primero enviemos una delegación para negociar y descubrir la razón detrás de estos ataques. Podría ser que estén siendo manipulados por una fuerza externa, o tal vez haya algún tipo de injusticia que los esté motivando. El hermano menor, quien siempre había apostado por la diplomacia y el entendimiento, asintió con su propuesta, pero también reconoció la urgencia de la situación. Es cierto, hermano. Si entendemos las razones de estos ataques, podríamos encontrar una solución más duradera y justa. Pero no podemos ignorar el hecho de que la seguridad de la gente es nuestra prioridad. Debemos actuar con rapidez, pero también con sabiduría. Quizás sea prudente enviar una pequeña comitiva, tanto para negociar como para vigilar de cerca la situación. El rey, que había escuchado atentamente a sus hijos, intervino en ese momento. Su voz, aunque calmada, era firme. Mis hijos, el reino siempre ha prosperado gracias a que actuamos como una unidad. No solo debemos ser fuertes, sino también sabios. El hermano mayor tiene razón al preocuparse por la seguridad de la gente, pero el segundo hermano ha señalado que debemos investigar antes de tomar medidas drásticas.
Y el hermano menor tiene razón en que debemos equilibrar nuestras acciones para proteger a los ciudadanos, y al mismo tiempo, no tomar decisiones precipitadas. Después de un largo debate, los hermanos llegaron a un acuerdo. Decidieron enviar una pequeña comitiva compuesta por el hermano menor, quien actuaría como mediador, acompañado por algunos soldados bajo la dirección del hermano mayor, para asegurarse de que no hubiera más violencia. El segundo hermano se quedaría en el castillo para coordinar la logística y mantener la comunicación entre ellos. Esta estrategia permitiría tanto la resolución pacífica del conflicto como la garantía de que la seguridad del reino estuviera protegida. La comitiva partió al día siguiente. El viaje hacia las fronteras del reino fue largo, pero el hermano menor no vaciló en su misión de escuchar y comprender. Al llegar a las aldeas cercanas a la zona del conflicto, el príncipe menor organizó reuniones con los aldeanos y los bandidos que habían comenzado a atacar. Tras varios días de conversaciones y entrevistas, el hermano menor descubrió que los bandidos no eran simples criminales, sino campesinos y trabajadores que se habían visto despojados de sus tierras por un noble ambicioso que había tomado su territorio sin justa causa. A medida que se destapaba la verdad, el hermano menor se sintió abrumado por la injusticia que había sufrido la gente. Con este conocimiento, regresó al castillo, donde presentó su informe a sus hermanos. El hermano mayor, al principio indignado por la injusticia que los bandidos habían sufrido, sugería tomar medidas más agresivas contra el noble responsable. Pero el hermano menor, con su paciencia y sabiduría, intervino. No podemos resolver todo con violencia. Si utilizamos la fuerza, podríamos generar más conflictos. En lugar de eso, debemos enfrentarnos al noble y exigirle que devuelva las tierras a los campesinos. Si él se niega, entonces sí deberíamos tomar medidas para proteger a nuestro pueblo, pero solo después de haber agotado todas las vías diplomáticas. El segundo hermano, viendo la justicia detrás de la propuesta de su hermano menor, apoyó la idea de un enfoque más reflexivo. Lo que debemos hacer ahora es actuar con firmeza, pero también con justicia. No podemos permitir que nadie, ni siquiera un noble, pisotee los derechos de nuestro pueblo. Mi astucia y habilidades diplomáticas pueden ayudar a llegar a un acuerdo, pero no debemos dejar que la ambición de un solo hombre amenace la paz de todo el reino. Finalmente, los tres hermanos acordaron convocar al noble responsable y exigir que devolviera las tierras a los campesinos, ofreciéndole, a cambio, una solución que pudiera beneficiar a ambas partes. Si el noble se negaba, entonces tomarían las medidas necesarias para proteger a su gente, y el reino daría un mensaje claro de que la justicia prevalecería. Capítulo 8. La confrontación con el noble. La situación en las fronteras del reino había comenzado a calmarse, pero aún quedaba el asunto crucial, el noble que había despojado a los campesinos de sus tierras. El hermano menor había regresado al castillo con la noticia de la injusticia que había descubierto, y los tres hermanos, unidos, decidieron enfrentarse a la raíz del problema. Sabían que la situación no podía resolverse solo con diplomacia. Era necesario que el noble tomara responsabilidad por sus actos, o de lo contrario, el reino entero sufriría las consecuencias. El rey, ya recuperado por completo y consciente de la gravedad del asunto, convocó a una reunión urgente en el gran salón. Todos los cortesanos y ministros estaban presentes, y la atmósfera estaba cargada de tensión. El hermano menor había presentado su informe y había dejado claro que el noble había tomado las tierras de los campesinos sin justificación alguna, lo que había provocado la rebelión de aquellos que no tenían más opción que luchar por lo que legítimamente les pertenecía. Debemos actuar con justicia, pero también con firmeza, dijo el rey, mirando a sus hijos. Sabemos que la diplomacia es el primer paso, pero si no conseguimos una solución justa, el reino debe estar preparado para tomar las medidas necesarias para defender a su pueblo. El hermano mayor, siempre impulsivo y protector, fue el primero en hablar, con su voz llena de determinación. Este noble no solo ha traicionado a su gente, sino que ha amenazado la paz de todo el reino. Si se niega a devolver las tierras, me haré cargo de él. No puedo permitir que alguien actúe con tanta impunidad. El hermano menor, como siempre, se mantuvo sereno. Sabía que la violencia no era la solución definitiva y que lo importante era garantizar la justicia, sin sucumbir a la ira o al deseo de venganza. Volvió a intervenir con calma, como era su costumbre. Hermano, entiendo tu indignación, pero debemos recordar que la paz no se gana con violencia, sino con sabiduría. No debemos perder de vista lo que verdaderamente importa: restaurar el orden y la justicia. Si este noble se niega,
Entonces sí tomaremos medidas, pero primero debemos intentarlo por la vía de la negociación. El segundo hermano, el más astuto y calculador, asintió a las palabras del hermano menor. Sabía que la estrategia de negociación era la más efectiva, pero también entendía que había que ser firme. Era necesario encontrar un equilibrio entre la diplomacia y la fuerza, y su papel sería crucial para asegurarse de que todo se llevara a cabo de manera adecuada. Creo que lo mejor es hacer una oferta razonable. Si el noble acepta devolver las tierras a los campesinos, podremos evitar la guerra. Sin embargo, si rechaza nuestra propuesta, entonces no quedará más opción que tomar decisiones más duras. El rey, orgulloso de la unidad y la sabiduría de sus hijos, asintió con aprobación. De acuerdo, enviad una delegación al noble, encabezada por uno de vosotros. Si no acepta las condiciones, me aseguraré de que el reino actúe con la justicia que todos merecen. Los 3 hermanos se prepararon para el viaje. Sabían que las consecuencias de este encuentro podían ser significativas, ya que el noble era un hombre poderoso con muchos seguidores. A pesar de las tensiones, los hermanos decidieron mantener la calma y buscar la resolución pacífica. El hermano menor, como mediador, lideraría la delegación, con el hermano mayor y el segundo hermano acompañándolo. Al llegar al castillo del noble, la comitiva fue recibida con desconfianza. Los soldados del noble, que custodiaban las puertas, no esperaban una delegación tan imponente. Los 3 hermanos, vestidos con sus ropas reales, se acercaron al gran salón donde el noble les esperaba, sentado en su trono con una mirada desafiante. «¿Qué es lo que queréis de mí?», preguntó el noble con tono arrogante, sin disimular su desdén. «Mi tierra es mía, y nadie tiene derecho a cuestionarlo». El hermano menor, siempre sereno, dio un paso al frente y, con voz calmada pero firme, comenzó a hablar. «Noble señor, hemos venido a tratar una cuestión importante. Sabemos que habéis tomado las tierras de los campesinos, tierras que pertenecen a aquellos que han trabajado arduamente para cultivarlas. Sabemos que su sufrimiento ha sido grande, y es nuestro deber actuar en favor de la justicia. Te pedimos que devuelvas estas tierras a quienes legítimamente les pertenecen». El noble rió con arrogancia, sin dar ningún indicio de querer ceder. «¿Y por qué debería hacerlo? Ellos no tienen nada que ofrecerme, mientras que yo poseo tierras, riquezas y poder. ¿Qué puedo ganar con esta devolución?». El hermano mayor, sin poder contenerse, dio un paso hacia adelante, su rostro tenso por la frustración. «Lo que podrías ganar es la paz en el reino. Al rechazar la justicia, estarás sembrando las semillas de la rebelión. Si no haces lo correcto, tu poder se verá amenazado, y la paz que tanto valoras se desmoronará. Estás jugando con fuego, noble, y si no actúas con sabiduría, el reino entero sufrirá las consecuencias». El segundo hermano, siempre astuto, intervino con una mirada calculadora. «No se trata solo de devolver tierras, se trata de la estabilidad del reino. Si tú actúas con justicia, tu posición no solo será respetada, sino que ganarás el apoyo de aquellos que te siguen. Si decides rechazar esta oferta, no tendrás más opción que enfrentarte a las consecuencias que traerá tu desobediencia». El noble, al principio confiado, comenzó a sentir la presión de las palabras de los príncipes. La tensión en el aire era palpable, y sabía que estaba siendo rodeado por los 3 hermanos, quienes no solo tenían la razón en sus manos, sino que también representaban el poder del reino. Finalmente, el noble suspiró, derrotado. A pesar de su orgullo y de la resistencia que sentía, comprendió que, si se negaba, el reino entero lo rechazaría. «De acuerdo», dijo, con voz tensa. «Devolveré las tierras a los campesinos, pero recordad, este no es el final. Nunca olvidaré lo que me habéis hecho». Con esas palabras, el noble aceptó devolver las tierras, y la delegación regresó al castillo con la victoria en sus manos. Capítulo 9. La paz restaurada y el precio de la justicia. Con la decisión del noble de devolver las tierras a los campesinos, el reino experimentó un alivio momentáneo. La amenaza de la rebelión desapareció, y la gente celebró la restauración de la justicia. Los campesinos que habían perdido todo lo que poseían pudieron regresar a sus hogares y tierras, y el reino respiró con un renovado sentido de esperanza. Sin embargo, la victoria no fue tan sencilla como parecía. Aunque el noble había cumplido con la demanda de los hermanos y entregado las tierras, su actitud seguía siendo desafiante, y el resentimiento hacia los 3 príncipes no desapareció de inmediato.
La paz parecía restaurada en la superficie, pero las semillas de la discordia seguían presentes en el aire, listas para germinar en cualquier momento. Los tres hermanos, conscientes de que la justicia no solo consistía en devolver las tierras, sino también en restaurar la armonía y la confianza en todo el reino, decidieron realizar un recorrido por las aldeas y comunidades afectadas por el conflicto. Querían asegurarse de que la paz no solo fuera una palabra vacía, sino una realidad tangible para todos los ciudadanos. El hermano menor, cuya bondad y sabiduría eran ahora ampliamente reconocidas, se dedicó a escuchar a los campesinos, a comprender sus necesidades y preocupaciones. Era evidente que el daño no solo se había hecho a través de la pérdida de tierras, sino también a través de años de explotación y sufrimiento. El hermano mayor, con su imponente figura y liderazgo natural, se encargó de garantizar la seguridad y la reconstrucción de las aldeas, mientras que el segundo hermano, el más astuto y persuasivo, ayudaba a mediar entre las diferentes facciones y a asegurar que los intereses del reino estuvieran protegidos. Aunque todo parecía ir bien al principio, los tres hermanos pronto se dieron cuenta de que la tarea de restaurar la paz y la justicia no era tan sencilla. Muchos de los campesinos, aunque agradecidos por la devolución de sus tierras, seguían desconfiados. Había una sensación generalizada de que el noble solo había cedido por presión y no por un verdadero cambio de corazón. Un día, mientras paseaban por el mercado de una de las aldeas restauradas, el hermano menor se detuvo a hablar con un anciano campesino, que parecía preocupado. El hombre, con el rostro arrugado por los años de trabajo bajo el sol, se inclinó hacia el príncipe. Su Alteza, el noble ha cumplido con su palabra, pero, ¿qué pasará si vuelve a tener poder? ¿Qué pasa si otro como él ocupa su lugar? Nosotros, los campesinos, nunca hemos tenido voz. La tierra que nos han devuelto es nuestra, pero los recuerdos del sufrimiento y de la opresión nos siguen persiguiendo. El hermano menor escuchó en silencio, comprendiendo la profundidad de las palabras del campesino. No se trataba solo de devolver las tierras, se trataba de asegurar que nunca más se repitieran los abusos que habían sufrido. Los campesinos necesitaban sentirse seguros y valorados, no solo como trabajadores, sino como ciudadanos de un reino que los protegía. Ese día, al regresar al castillo, los tres hermanos se reunieron para discutir lo que el campesino le había dicho al hermano menor. Era claro que el noble, aunque había cedido en esta ocasión, no había cambiado su naturaleza. Podía volver a intentar tomar más tierras en el futuro, o podría intentar recuperar su influencia con el apoyo de otras facciones poderosas. El hermano mayor, preocupado por la seguridad del reino, fue el primero en hablar. Debemos asegurarnos de que esto no se repita. Aunque el noble ha cedido, su actitud sigue siendo peligrosa. Si no actuamos, podría volver a ser una amenaza para la paz del reino. La seguridad de nuestros ciudadanos es nuestra responsabilidad, y no podemos quedarnos de brazos cruzados. El segundo hermano, siempre perspicaz, asintió. Es cierto. Necesitamos tomar medidas para garantizar que no haya más abusos. Propongo que establezcamos un sistema de control más directo sobre los nobles, un sistema que asegure que sus acciones no perjudiquen al pueblo. Deberíamos revisar sus propiedades y asegurarnos de que no haya injusticias ocultas. El hermano menor, con su mirada pensativa, intervino. Su voz, suave pero llena de convicción, resonó en el silencio de la sala. La justicia no debe ser solo un instrumento de control. Debemos cambiar la mentalidad de los nobles. Si solo nos basamos en la fuerza y el poder, nunca resolveremos el verdadero problema. Necesitamos asegurarnos de que todos los ciudadanos del reino, nobles y campesinos por igual, comprendan que el bien común es lo que debe prevalecer. Si los nobles sienten que son parte de algo más grande, si entienden que su poder solo es legítimo cuando sirve al pueblo, entonces podrán cambiar. Los tres hermanos discutieron en profundidad durante horas, hasta que finalmente llegaron a un acuerdo. Decidieron que, además de asegurarse de que el noble no pudiera volver a abusar de su poder, implementarían una reforma en la que los nobles tendrían que someter sus decisiones y acciones a un consejo formado no solo por ellos, sino también por representantes del pueblo. Este consejo sería el encargado de vigilar que no hubiera abusos, de resolver disputas y de garantizar que las decisiones tomadas beneficiaran a todos, sin excepción. Con esta nueva estructura en mente, los hermanos comenzaron a organizar una serie de reuniones con los nobles más cercanos, explicando la reforma y buscando su cooperación. Aunque algunos nobles se resistieron, la mayoría aceptó las nuevas medidas, comprendiendo que si querían mantener su poder,
tendrían que actuar en beneficio del reino y de su gente. Las reformas, aunque difíciles de implementar, trajeron consigo una transformación gradual en la sociedad. Los campesinos, que antes solo eran vistos como simples trabajadores, comenzaron a tener una voz en las decisiones que les afectaban. Los nobles, por su parte, comprendieron que el poder no debía ser absoluto, sino compartido con aquellos a quienes gobernaban. A medida que pasaron los meses, el reino comenzó a cambiar. La paz, aunque aún frágil, se asentó firmemente en el corazón del pueblo, y los tres hermanos demostraron que el verdadero liderazgo no solo consistía en ganar batallas o derrotar enemigos, sino en construir un reino donde todos pudieran vivir con dignidad y justicia. Capítulo 10. El precio del cambio. Las reformas instauradas por los tres hermanos trajeron consigo un aire de esperanza y renovación al reino. Las aldeas florecieron, los campesinos comenzaron a sentir que sus voces eran escuchadas, y la justicia se impuso con más equidad. No obstante, el cambio, aunque positivo, no vino sin su precio. La reestructuración del poder en el reino empezó a generar tensiones, tanto entre los nobles como entre los mismos hermanos. El hermano menor, siempre impulsado por su deseo de paz y armonía, se dedicó con fervor a fortalecer las bases de la nueva política. Se reunió con los representantes del pueblo, escuchando sus necesidades y preocupaciones, y asegurándose de que las reformas se aplicaran de manera justa. Sin embargo, no todos los nobles estaban contentos con la nueva estructura que limitaba su poder. Los más ambiciosos y antiguos en su poder, aquellos que consideraban que su posición debía ser inquebrantable, comenzaron a ver con recelo las nuevas leyes que les obligaban a compartir su autoridad con los campesinos y los representantes del pueblo. En una tarde particularmente cálida, mientras el hermano menor caminaba por los jardines del castillo, reflexionando sobre la paz que había conseguido restaurar, fue interceptado por su hermano mayor. El hermano mayor, siempre protector y decidido, llevaba una expresión de preocupación en su rostro. «Hermano, tengo malas noticias», dijo el hermano mayor, su tono grave. Algunos de los nobles más poderosos han comenzado a conspirar. No quieren aceptar las reformas, y están planeando algo que podría desestabilizar todo lo que hemos construido. El hermano menor se detuvo, su corazón se aceleró al escuchar la noticia. Sabía que los cambios no serían bien recibidos por todos, pero la resistencia de los nobles más poderosos significaba que algo más grande se estaba gestando. «¿Qué piensan hacer?», preguntó el hermano menor con calma, aunque por dentro sentía una creciente preocupación. «Algunos están hablando de formar una alianza secreta. Si se unen, podrían intentar derrocar el sistema que hemos instaurado. No sé cuánto poder tienen, pero si logran convencer a otros nobles, podrían sembrar el caos en el reino», respondió el hermano mayor, frunciendo el ceño. El hermano menor, aunque preocupado, entendió que no podía dejarse llevar por el miedo. Sabía que, si bien el conflicto era inevitable, no podía caer en la desesperación. Debían actuar con cautela, con la misma sabiduría que los había guiado hasta ese momento. Debemos actuar con prudencia. No podemos enfrentarlos con violencia, pero debemos asegurarnos de que el pueblo y los nobles más fieles a nuestra causa estén preparados para lo que pueda venir, dijo el hermano menor, decidido a no dejar que el reino cayera en manos de la tiranía de unos pocos. El hermano mayor asintió, confiando en la inteligencia y sabiduría de su hermano menor. Pero aún con la determinación de proteger al reino, algo en su interior le decía que la situación podría escalar más rápidamente de lo que esperaban. El segundo hermano, siempre astuto y pragmático, estaba al tanto de la situación. Había notado signos de descontento entre los nobles y había oído rumores de reuniones secretas. Decidió que era el momento de tomar acción, pero con su estilo calculador, optó por no hacer nada precipitadamente. En lugar de enfrentarse directamente a los nobles rebeldes, ideó un plan para ganar su confianza y, al mismo tiempo, minar sus posibilidades de éxito. «Necesitamos un espía en su campamento, alguien que pueda infiltrarse sin levantar sospechas. Si descubrimos sus planes antes de que se materialicen, podremos evitar el conflicto y neutralizar la amenaza sin derramar sangre», explicó el segundo hermano en una reunión privada con sus dos hermanos. El hermano menor estuvo de acuerdo, pero sabía que enviar un espía no era suficiente. Debían asegurarse de que el pueblo continuara apoyándolos, ya que el poder de los nobles solo podría ser desafiado si la mayoría de la población se mantenía fiel a su causa. Decidieron hacer una gira por el reino,
organizando asambleas públicas en las que los tres hermanos hablarían directamente con el pueblo. El hermano menor hablaría de los logros de la reforma, del avance hacia un reino más justo, mientras que el hermano mayor reforzaría la seguridad y la protección que los hermanos siempre habían brindado. El segundo hermano, con su destreza en la oratoria, tomaría la tarea de mostrar la sabiduría de las reformas y cómo estos cambios mejorarían la vida de todos. Durante las semanas siguientes, el reino vivió una especie de calma tensa. Los tres hermanos viajaron de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, explicando las reformas y ganando cada vez más apoyo del pueblo. Pero el peligro estaba siempre al acecho, pues sabían que los nobles no se quedarían de brazos cruzados. Una noche, mientras los hermanos regresaban al castillo tras una larga jornada de charlas con la gente, recibieron noticias alarmantes. El espía que habían enviado para infiltrarse en el grupo de nobles rebeldes había regresado con información crucial. Su Alteza, dijo el espía, agitado y cubierto de polvo, los nobles han decidido actuar antes de lo esperado. Mañana por la mañana, planean un levantamiento en el norte, donde tienen mucho apoyo. Están buscando reunir a una gran fuerza de mercenarios para invadir la capital y derrocar el sistema. Necesitan actuar rápidamente. Los tres hermanos se miraron. Sabían que el momento había llegado. La traición de los nobles había sido confirmada, y no podían esperar más. Era hora de defender lo que habían construido. Pero el hermano menor, como siempre, se mostró firme. Debemos intentar negociar una última vez antes de que se llegue al enfrentamiento. No queremos derramar sangre, pero no dejaremos que este reino vuelva a caer en manos de tiranos, dijo con determinación. El hermano mayor, con su imponente figura, se preparó para lo que se venía. Estoy listo para defender a nuestro pueblo y nuestro reino. No permitiré que destruyan lo que hemos logrado. Y el segundo hermano, siempre calculador, dejó claro que la estrategia no sería solo militar, sino también política. Si necesitamos usar la fuerza, lo haremos, pero debemos asegurarnos de que los nobles que aún son leales a nosotros estén listos para apoyar la causa. Además, debemos tener una solución para después de la batalla, para que el reino no vuelva a caer en la anarquía. Fin del capítulo 10. En el próximo episodio, veremos la confrontación con los nobles rebeldes y el destino del reino en juego. ¿Lograrán los hermanos mantener la paz y la justicia en su reino, o se perderá todo en la batalla por el poder? Capítulo 11. La batalla por el futuro del reino. La situación en el reino había alcanzado su punto más tenso. Los nobles rebeldes, impulsados por su avaricia y desconfianza hacia las reformas de los tres hermanos, se preparaban para la batalla. Los hermanos sabían que la guerra estaba a las puertas, pero también sabían que no podían permitir que el reino volviera a caer en las manos de la tiranía. Era un momento decisivo, y las decisiones que tomaran determinarían el futuro del reino. Los tres hermanos, conscientes de la gravedad de lo que se avecinaba, se reunieron en el gran salón del castillo para trazar su estrategia. El hermano menor, como siempre, fue el primero en hablar. Sabemos que no podemos evitar la guerra, pero no podemos permitir que se convierta en una guerra civil. Debemos evitar que el pueblo se divida, y debemos hacer todo lo posible para que los nobles que aún permanecen leales al reino se unan a nuestra causa. Si logramos eso, podemos derrotar a los rebeldes sin destruir todo lo que hemos construido. El hermano mayor, cuya impulsividad a veces lo llevaba a actuar sin pensarlo, frunció el ceño. ¿Y qué pasa con los nobles rebeldes? No podemos simplemente pedirles que se retiren. Ellos ya han tomado una decisión, y no parece que tengan intención de ceder. Necesitamos prepararnos para luchar. El segundo hermano, siempre astuto y calculador, intervino con una mirada fría y estratégica. Debemos hacer ambas cosas. Si logramos obtener el apoyo de los nobles leales y movilizamos a nuestras fuerzas, podremos ganar la batalla. Pero también necesitamos enviar una última oferta de paz. Necesitamos mostrarles que queremos resolver esto sin violencia, pero que estamos dispuestos a defender lo que es justo. El hermano menor asintió, comprendiendo que la última opción de paz debía ser ofrecida antes de cualquier enfrentamiento. No podían dejar que la guerra fuera el último recurso. Aún quedaba una oportunidad de evitar el derramamiento de sangre. Al amanecer, antes de que los nobles rebeldes pudieran iniciar su ofensiva, los tres hermanos prepararon una delegación para llevar un mensaje de paz. El hermano menor, como el principal defensor de la justicia y la diplomacia, encabezaría la misión. Iba acompañado por el segundo hermano,
quien se encargaría de dar un enfoque más estratégico a las negociaciones, y el hermano mayor, quien, aunque preparado para la guerra, sería el respaldo en caso de que las negociaciones fracasaran. El viaje hacia el campamento rebelde fue tenso. A medida que se acercaban, los hermanos podían ver las fuerzas reunidas por los nobles, bien armadas y dispuestas a luchar. El hermano mayor, que había estado conteniendo su impulso, se detuvo un momento y miró a sus hermanos. «Hermano, si esto no sale bien, ¿estás preparado para lo que vendrá?», le preguntó al hermano menor, con seriedad. El hermano menor respiró profundamente y respondió con calma. «Lo estoy. Haremos lo que sea necesario, pero siempre con justicia en nuestro corazón. No quiero que nuestra gente se vea arrastrada a la guerra, pero si es lo que tenemos que hacer, defenderemos lo que hemos ganado». Llegaron al campamento rebelde, y el aire estaba cargado de hostilidad. Los nobles rebeldes, al ver la delegación, se prepararon para una confrontación, pero al ver a los tres hermanos, la tensión aumentó. El líder de los rebeldes, un hombre alto y de mirada severa, salió al frente. Sus ojos se fijaron en los tres príncipes, y su voz, llena de desdén, resonó en el aire. «¿Qué venís a hacer aquí?», preguntó con una risa sarcástica. «¿Venís a negociar con nosotros? Sabéis que no vamos a ceder. Este reino necesita ser gobernado por quienes realmente tienen poder. Vosotros, con vuestras reformas, habéis debilitado el reino. No hay vuelta atrás». El hermano menor, con su tono habitual de calma, dio un paso al frente. «Venimos con una última oferta. Sabemos que las reformas han sido difíciles, y que muchos de vosotros habéis sentido que habéis perdido poder. Pero no buscamos destruir a nadie. Lo que queremos es un reino justo, donde todos tengan una voz. No necesitamos que la guerra destruya todo lo que hemos construido. Os pedimos que dejéis las armas y regreséis a la mesa de negociación. Podemos encontrar una solución pacífica». El líder rebelde rió de nuevo, pero esta vez su risa sonó menos segura. «¿Negociar? Esto no es una negociación. Ya hemos tomado nuestra decisión. Si queréis el poder, venid a luchar por él. No nos detendremos». El hermano menor, aunque firme en sus palabras, sabía que las negociaciones no prosperarían. La terquedad de los rebeldes era evidente, y la única opción restante era la batalla. Miró a sus hermanos, que compartían su mirada de resolución. Ya no había tiempo para más palabras. La guerra estaba a punto de estallar, y los hermanos sabían que tendrían que luchar por el futuro del reino. El hermano mayor, con una mirada determinada, se acercó al líder rebelde. «Si eso es lo que deseas, entonces que comience la batalla. Pero no olvides que defenderemos a nuestro pueblo con todo lo que tenemos». Con esa declaración, los tres hermanos regresaron a su ejército, y la lucha comenzó. El sonido de las campanas de guerra resonó en todo el campamento, mientras las tropas se alineaban en los campos abiertos para enfrentar el conflicto que marcaría el destino del reino. La batalla fue feroz. Las fuerzas de los hermanos, aunque mejor organizadas y disciplinadas, tuvieron que luchar con toda su fuerza para enfrentar a los nobles rebeldes. El hermano mayor lideraba las tropas con coraje, combatiendo junto a los soldados, mientras que el segundo hermano, con su mente estratégica, dirigía las maniobras en el campo de batalla. El hermano menor, aunque no era un guerrero, se encargó de proteger al pueblo y a los más vulnerables, asegurándose de que la guerra no destruyera todo lo que habían logrado. La lucha fue larga y agotadora, pero los hermanos lograron ganar terreno, y finalmente, con una táctica astuta del segundo hermano, lograron rodear al líder rebelde y forzar su rendición. La batalla terminó, pero el precio de la victoria fue alto. El reino, aunque victorioso, había sido marcado por el sufrimiento y la división. Los tres hermanos, aunque orgullosos de haber defendido lo que era justo, sabían que la verdadera batalla aún no había terminado. El reino necesitaría tiempo para sanar, y ellos tendrían que trabajar aún más duro para reconstruir la confianza entre el pueblo y los nobles. Fin del capítulo 11. En el próximo episodio, exploraremos las consecuencias de la victoria y cómo los tres hermanos trabajarán para restaurar la unidad en el reino. Capítulo 12. Las cicatrices de la guerra y la reconstrucción del reino. La batalla había terminado, pero las cicatrices de la guerra aún estaban frescas. El reino, aunque había logrado resistir la rebelión de los nobles, se encontraba dividido, y los ecos de la lucha resonaban en cada rincón.
Los campos de batalla ahora estaban llenos de los ecos de los caídos, y las aldeas, aunque intactas físicamente, mostraban señales de los horrores vividos durante la confrontación. Las victorias obtenidas a través de la espada dejaban un sabor amargo, y los tres hermanos sabían que no bastaba con ganar la guerra, tenían que sanar las heridas del reino y reconstruir la confianza perdida. Cuando los tres hermanos regresaron al castillo, la atmósfera era solemne. Los habitantes del reino se acercaban para ver a los príncipes, no con júbilo, sino con una mirada mezcla de esperanza y tristeza. Sabían que la victoria había sido costosa. Aunque la amenaza de los nobles rebeldes se había disipado, la paz era frágil, y el reino aún enfrentaba desafíos gigantescos. El hermano mayor, siempre fuerte y protector, miró el horizonte desde la torre del castillo. Sus ojos reflejaban la fatiga de la guerra, pero también una determinación inquebrantable. Hemos vencido, pero no podemos ignorar las cicatrices que quedan. La gente necesita más que una victoria, necesita paz, y eso es lo que debemos darles, dijo, sus palabras llenas de una carga de responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. El hermano menor, cuya voz siempre transmitía serenidad, asintió mientras observaba a la gente del reino en las calles del castillo. Es cierto, la guerra nos ha dejado con muchas lecciones. No podemos simplemente dar órdenes y esperar que todo vuelva a la normalidad. La gente necesita sentir que la paz es real, que la justicia que defendimos no fue solo una palabra vacía. Necesitamos reconstruir la confianza. Si no lo hacemos, la guerra podría regresar más rápido de lo que imaginamos. El segundo hermano, el más astuto y pragmático, se acercó a sus hermanos con una mirada de reflexión. La reconstrucción no será fácil, pero tenemos un plan. Primero, debemos restaurar la estructura social que los nobles destruyeron. Ya no podemos permitir que los intereses personales de unos pocos sigan afectando a todos. La gente debe saber que son los pilares del reino. Debemos asegurarnos de que los nobles que siguen leales sean parte activa de la reconstrucción, pero que no tengan el poder absoluto que tenían antes. El hermano mayor miró a su hermano segundo, reconociendo su sabiduría. ¿Y qué propones, hermano?, preguntó, preparado para escuchar su visión. Propongo que formemos un consejo de gobernantes compuesto no solo por los nobles, sino también por representantes del pueblo. Este consejo debería ser el encargado de tomar las decisiones que afecten a todos, sin excepción. Además, necesitamos un sistema judicial más transparente que garantice que nadie, ni siquiera los nobles, esté por encima de la ley. Si queremos evitar que surjan más rebeliones, debemos dar a todos una voz en el gobierno. El hermano menor, aunque inicialmente un poco reacio a la idea de concentrar tanto poder en un solo consejo, comprendió la importancia de la propuesta. Necesitaban una forma de asegurar que el poder no se desbordara nuevamente. Es una excelente idea, dijo, su tono sereno pero decidido. Sin embargo, no podemos solo centrarnos en el gobierno. Debemos también asegurarnos de que la reconstrucción sea una tarea colectiva. Necesitamos que las aldeas se levanten, que las familias se reúnan, que el comercio prospere nuevamente. La gente tiene que sentirse parte de la reconstrucción, no solo como sujetos pasivos. Si no les damos esa oportunidad, la división continuará. Los tres hermanos estuvieron de acuerdo en que la reconstrucción debía ser un esfuerzo compartido entre los nobles, el pueblo y la familia real. No podían permitirse el lujo de marginar a nadie. Juntos, comenzaron a trabajar en un plan integral para restaurar la paz y reconstruir el reino. El primer paso fue convocar una reunión general con los nobles leales, representantes del pueblo y líderes de las aldeas para discutir las reformas que los tres hermanos querían implementar. Aunque algunos nobles todavía desconfiaban de la nueva estructura del reino, la mayoría comprendió que no había alternativa. La paz solo se lograría si trabajaban juntos. En la gran sala del castillo, los tres hermanos expusieron su visión para el futuro del reino. El hermano mayor, como líder del trío, fue el primero en hablar. La guerra ha dejado cicatrices profundas en todos nosotros. Sabemos que muchos de vosotros habéis perdido algo, ya sea tierra, poder o seres queridos. Pero lo que más importa ahora es que el reino siga unido. Ninguno de nosotros puede gobernar sin la ayuda de los demás. Por eso, proponemos este Consejo de Gobernantes. Queremos que todos tengan una voz. Los nobles, los campesinos, los comerciantes, todos formarán parte de la toma de decisiones.
Es la única forma de asegurarnos de que la justicia se mantenga para todos. El hermano menor agregó, con su tono tranquilo pero lleno de fuerza. No solo es cuestión de política, sino de humanidad. La gente necesita sentir que su sufrimiento no ha sido en vano. Necesitamos restaurar la confianza entre nosotros. Las reformas no solo deben quedarse en las leyes, deben convertirse en una parte de nuestras vidas cotidianas. Si no trabajamos por el bienestar común, entonces todo esto habrá sido en vano. El segundo hermano, siempre más analítico, explicó cómo la implementación de las reformas sería supervisada de cerca, con un sistema judicial que vigilaría la equidad en las decisiones. Además, destacó que las tierras de los nobles serían revisadas, no para despojarlos de sus riquezas, sino para asegurarse de que cumplieran con su responsabilidad hacia el pueblo. Los nobles, aunque desconfiados al principio, comenzaron a aceptar la idea de una mayor colaboración. Algunos, que habían perdido mucho en la guerra, vieron en el consejo la oportunidad de preservar sus bienes y su influencia de manera más equitativa. Tras semanas de deliberaciones, los hermanos lograron establecer una estructura de gobierno más inclusiva y justa. Se crearon nuevas leyes que equilibraban los intereses de los nobles y los derechos del pueblo. Pero aún quedaba mucho por hacer. El reino comenzó a sanar lentamente, y el trabajo de reconstrucción en las aldeas y ciudades era imponente. Pero, a medida que pasaba el tiempo, la gente empezó a sentir los primeros brotes de esperanza. Las calles, una vez desiertas, volvieron a llenarse de vida. El comercio floreció nuevamente, los agricultores comenzaron a cultivar sus tierras con renovado vigor, y las aldeas, que habían sido destruidas durante la rebelión, comenzaron a resurgir, reconstruidas con la ayuda de todos. Los tres hermanos sabían que no podían relajarse. El camino hacia la paz verdadera era largo y lleno de desafíos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentían que el reino se estaba uniendo de nuevo. Fin del capítulo 12. En el próximo episodio, exploraremos cómo los tres hermanos lidian con los últimos desafíos para garantizar que el reino permanezca unido y que las reformas se mantengan a lo largo del tiempo. Capítulo 13. El desafío de la unidad y los últimos obstáculos. Con la paz recuperada y el reino comenzando a sanar, los tres hermanos sabían que la verdadera prueba aún no había pasado. Aunque la guerra había terminado y las reformas comenzaban a dar frutos, aún quedaban enormes desafíos. El reino, por mucho que quisiera avanzar, no podía olvidarse de las profundas heridas que había sufrido. Los nobles, aunque derrotados, seguían siendo una fuerza poderosa en los pasillos del poder, y el pueblo, aunque esperanzado, aún sentía la desconfianza que la guerra había sembrado. El hermano menor, siempre tan intuitivo, percibía la fragilidad de la situación. Mientras caminaba por los pasillos del castillo, pensaba en cómo lograr que las reformas se arraigaran de verdad, sin que fueran solo promesas vacías. Sabía que la tarea de restablecer la paz no solo dependía de leyes y tratados, sino de la unidad genuina de los pueblos y la creación de un sentido de confianza colectiva. Esa noche, los tres hermanos se reunieron en su sala habitual para discutir el futuro del reino. El hermano mayor, que siempre había sido el protector, miraba al horizonte desde una ventana, preocupado por lo que se avecinaba. Todo parece ir bien, pero siento que algo no está del todo resuelto, dijo, girándose hacia sus hermanos. Las reformas han comenzado, pero el equilibrio es frágil. Hay quienes no están dispuestos a aceptar la nueva estructura, y su resentimiento podría encender una chispa que destruye todo lo que hemos construido. El hermano menor, con su habitual calma, asintió. El cambio nunca es fácil, hermano. Hemos avanzado mucho, pero como bien dices, hay tensiones. Algunos nobles, aunque aparentemente se han sometido a las reformas, sienten que han perdido demasiado poder. No olvidemos que todavía hay quienes conspiran en las sombras. Si no logramos erradicar ese descontento, la paz podría volverse insostenible. El segundo hermano, más pragmático y analítico, habló con firmeza. No podemos simplemente esperar que las cosas se resuelvan solas. Necesitamos consolidar la paz, no solo a través de leyes, sino también con acciones que demuestren que las reformas son para todos, sin excepciones. Los nobles deben sentir que su poder no está en peligro, pero también deben aprender a compartirlo con el pueblo. Para ello, debemos hacer algo que llegue a todos, una gran asamblea, un evento que reúna a los representantes de todos los sectores, para que vean que no hay vuelta atrás y que estamos comprometidos con el futuro. El hermano mayor frunció el ceño,
pero al mismo tiempo, vio la lógica detrás de la propuesta. Una asamblea podría ser útil, pero debemos tener cuidado. Muchos no creen en las palabras, sino en las acciones. No podemos hacer promesas vacías. El hermano menor, que siempre veía las situaciones desde una perspectiva más humana, añadió: las palabras son solo el principio. Lo que realmente importa es lo que haremos después. La asamblea debe ser el momento en que todos los grupos, desde los campesinos hasta los nobles, sientan que son escuchados. Solo así podemos asegurarnos de que se sientan parte de un mismo reino. Pero más allá de las palabras, deben ver acciones concretas que respalden lo que prometemos. El segundo hermano comenzó a trazar un plan detallado, sugiriendo que se organizara una asamblea con los líderes de las aldeas, representantes de los gremios y nobles. Cada grupo tendría voz, pero también debía asumir responsabilidades. Además, propuso la creación de un sistema de justicia compartida, donde los nobles se encargaran de resolver los problemas de las tierras, mientras que los representantes del pueblo pudieran llevar sus quejas y demandas directamente al Consejo del Reino. A pesar de que el plan parecía adecuado, había un riesgo que no podía pasarse por alto. La idea de compartir el poder con el pueblo era revolucionaria, y algunos nobles todavía veían con recelo esa igualdad que los hermanos promovían. No sería fácil que aceptaran una reestructuración tan profunda. Para algunos, la idea de compartir su autoridad y su influencia con las clases bajas parecía un golpe a su honor. La noche antes de la gran asamblea, los tres hermanos se reunieron una vez más. Estaban conscientes de la magnitud de lo que estaba en juego. Esta reunión podría determinar si el reino seguiría un camino hacia la paz duradera o si volvería a caer en el caos. El hermano mayor, visiblemente cansado, miró a sus hermanos con seriedad. Mañana es el día en que nos jugamos el futuro del reino. Si no logramos que todos se sientan parte de este proyecto, el reino se fracturará de nuevo. No podemos permitirnos perder. El hermano menor, con una expresión serena pero firme, asintió. Mañana, más que hablar de leyes, debemos mostrarles que el futuro del reino no es solo nuestro, sino de todos. Si no logramos unir a la gente bajo ese principio, todo habrá sido en vano. El segundo hermano, con su característica visión estratégica, añadió: tenemos que prepararnos para cualquier reacción. Algunos nobles no aceptarán este cambio sin resistencia. Deberemos estar preparados para responder a cualquier intento de sabotaje. No todo será fácil. Al amanecer del día siguiente, la gran asamblea comenzó en la plaza principal del castillo. Miles de personas se reunieron para presenciar el evento. Los nobles, los comerciantes, los campesinos, todos estaban presentes, observando y esperando. El ambiente estaba cargado de tensión, y los tres hermanos sabían que este día sería decisivo. El hermano mayor, con su postura firme y su voz poderosa, dio inicio a la asamblea. Comenzó hablando de la guerra, de las pérdidas sufridas, y de la importancia de la unidad. Este reino ha sido testigo de muchos sacrificios. Hemos sufrido, hemos perdido, pero hoy estamos aquí para construir algo nuevo, algo mejor. Un reino donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho para todos. Un reino donde las voces de todos, sin importar su posición, sean escuchadas y respetadas. El hermano menor, con su tono sereno pero profundo, continuó. Las reformas que hemos propuesto no son solo palabras, sino el camino hacia un futuro común. Un futuro donde todos tengamos una parte en la toma de decisiones. Este reino no puede ser gobernado solo por unos pocos, sino por todos nosotros. Finalmente, el segundo hermano, siempre estratégico, cerró el discurso. Hoy comenzamos un nuevo capítulo. Pero este capítulo no estará escrito por nosotros, sino por todos ustedes. Este es el momento de trabajar juntos, de tomar el futuro en nuestras manos. Si realmente queremos un reino unido, debemos estar dispuestos a luchar por él, no solo con espadas, sino con nuestras acciones cotidianas. El silencio reinó por un momento. Todos esperaban la respuesta de los nobles, que miraban con recelo, pero también con algo de curiosidad. Finalmente, el primer noble se levantó y, con una mirada desconcertante, comenzó a aplaudir. Uno tras otro, los nobles comenzaron a aplaudir, y la multitud estalló en vítores. La asamblea había sido un éxito. Aunque algunos seguían siendo cautelosos, la mayoría había aceptado las reformas y el nuevo sistema de gobierno compartido.
El reino había dado un paso decisivo hacia la unidad. Fin del capítulo 13. En el próximo episodio, exploraremos cómo las reformas empiezan a consolidarse y los hermanos enfrentan los últimos retos para garantizar la estabilidad del reino. Capítulo 14. La consolidación de la paz y la resistencia silenciosa. El reino, tras la histórica asamblea, parecía finalmente encaminarse hacia la unidad y la paz. Las reformas que los tres hermanos habían instaurado no solo habían sido aceptadas por la mayoría, sino que empezaban a mostrar signos de eficacia. El pueblo, por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a creer que la justicia y la equidad eran posibles, mientras que los nobles, aunque renuentes, se veían obligados a ajustarse a una nueva forma de gobernar. Pero, como siempre en tiempos de cambio, la resistencia no desaparece por completo. Aunque la mayoría se mostraba optimista, algunos sectores del reino seguían desconfiando. Los nobles que habían perdido poder, y aquellos que aún no se sentían completamente cómodos con la nueva estructura de poder, sabían que debían actuar con cautela. La paz estaba construida sobre una base de compromisos, pero aquellos que pensaban que aún podían recuperar su control no se rendían fácilmente. Los tres hermanos, conscientes de la delicada situación, dedicaron sus días a trabajar sin descanso. El hermano mayor, siempre protector, se encargaba de garantizar que la seguridad del reino fuera lo primero. Durante las noches, patrullas se mantenían alertas para evitar cualquier tipo de insurrección o sabotaje. Había rumores de que un grupo de nobles exiliados estaba reuniendo fuerzas, buscando la oportunidad para resurgir como un poder paralelo. El hermano menor, con su sabiduría, trabajaba de manera más discreta, viajando a las aldeas y pequeños pueblos para asegurarse de que la paz no fuera solo un concepto abstracto. Hablaba directamente con el pueblo, escuchaba sus quejas, sus miedos y sus esperanzas. Él entendía que la verdadera paz no solo se logra con reformas, sino con un sentido profundo de comunidad y confianza. Se aseguraba de que los campesinos pudieran acceder a sus tierras sin obstáculos, que los comerciantes pudieran expandir sus negocios, y que cada ciudadano sintiera que realmente formaba parte del reino. El segundo hermano, con su mente estratégica, lideraba los esfuerzos para consolidar la estructura del nuevo gobierno. Se encargaba de garantizar que los nuevos sistemas judiciales funcionaran correctamente y que la distribución de poder entre los nobles y el pueblo fuera lo más equitativa posible. Sabía que el sistema que habían establecido aún era joven, y como tal, debía ser supervisado cuidadosamente para evitar que se corrompiera. Bajo su vigilancia, las decisiones importantes eran tomadas en conjunto con el Consejo de Gobernantes, y la implementación de nuevas leyes se realizaba con la participación activa de todas las clases sociales. Sin embargo, aunque el reino se mantenía relativamente estable, el resquicio de la resistencia se mantenía bajo la superficie. Algunos de los nobles que se habían mostrado satisfechos con las reformas comenzaron a perder confianza en el sistema. Se sentían presionados por la creciente influencia de los representantes del pueblo y temían que su poder desapareciera por completo. En privado, algunos de ellos discutían cómo podrían revertir las reformas sin causar un levantamiento. Una tarde, mientras los tres hermanos se encontraban en la sala del consejo, un mensajero llegó con noticias inquietantes. El hermano mayor, que siempre estaba al tanto de cualquier amenaza, recibió el mensaje con preocupación. ¿Qué ocurre?, preguntó con rapidez. El mensajero, con el rostro grave, explicó que un pequeño grupo de nobles descontentos había comenzado a organizarse. No era una rebelión abierta, pero sí una red secreta que estaba buscando la manera de influir en las decisiones del Consejo y, si fuera posible, revertir algunas de las reformas más radicales. El hermano mayor golpeó la mesa con frustración. Esto no puede ser. No podemos permitir que un puñado de nobles amenace la paz que tanto nos ha costado lograr. Debemos actuar rápidamente. El hermano menor, siempre más reflexivo, pensó antes de hablar. No podemos recurrir a la fuerza directamente. Eso solo generará más tensiones. Necesitamos descubrir quiénes están detrás de esto y asegurarnos de que el pueblo no se sienta traicionado. Si un grupo de nobles conspira en las sombras, no debemos enfrentarles a la luz del día, debemos ir tras ellos de forma inteligente y sutil. El segundo hermano, con su mente estratégica, añadió: debemos crear una red de espionaje que nos permita conocer los movimientos de estos nobles sin que ellos se den cuenta de que estamos al tanto. Si descubrimos que hay un peligro real, entonces podremos actuar de manera eficiente. El hermano mayor,
Aunque reacio a la idea de recurrir a tácticas de sigilo, entendió que no había otra opción en este caso. Era necesario detener la conspiración antes de que creciera, pero sin incitar una nueva ola de conflicto. De acuerdo, pero que sea lo más discreto posible. No podemos arriesgar la estabilidad del reino. Y necesitamos asegurarnos de que la gente siga creyendo en las reformas. No podemos dejar que el pueblo crea que hemos fallado. A lo largo de las siguientes semanas, los 3 hermanos pusieron en marcha un sistema de espionaje. En secreto, crearon una red de informantes dentro de los castillos y tierras de los nobles, y pronto descubrieron que los rumores de conspiración no eran solo rumores. Un pequeño grupo de nobles, descontentos con su pérdida de poder, había comenzado a organizar una serie de encuentros secretos para discutir cómo recuperar lo que habían perdido. Sin embargo, los hermanos también se dieron cuenta de algo más inquietante. Aunque algunos nobles estaban detrás de la conspiración, había un sentimiento de creciente desconfianza entre la gente común. Algunos comenzaban a preguntar si las reformas realmente habían hecho una diferencia en sus vidas, y si los hermanos realmente estaban comprometidos con sus promesas de justicia y equidad. Este descontento silencioso podría convertirse en un problema aún más grande que cualquier rebelión nobiliaria. El hermano menor, al viajar una vez más a las aldeas, escuchó de boca de los campesinos que, aunque las reformas les habían beneficiado, muchos sentían que aún había demasiada distancia entre ellos y los gobernantes. Había una sensación de desconexión, como si las promesas de los hermanos fueran demasiado grandes para cumplirse de manera real y tangible. Esto lo inquietó profundamente. Si no logramos conectar con la gente, no importa cuánto hayamos hecho, todo se desmoronará, reflexionó en voz alta mientras volvía al castillo. La situación estaba cada vez más tensa. La paz, aunque lograda, no era completa. La unidad del reino seguía siendo una tarea en construcción, y los hermanos sabían que tenían que actuar con rapidez. El hermano mayor, en particular, comprendió que el tiempo de la diplomacia ya había pasado. Las palabras ya no bastaban. Necesitaban mostrarle al pueblo y a los nobles que su compromiso con la paz era más que una simple promesa. Con el reino al borde de una nueva amenaza, los 3 hermanos comenzaron a trazar sus siguientes movimientos. Sabían que solo uniendo a su gente, tomando decisiones sabias y actuando con determinación, podrían evitar que el reino cayera nuevamente en la oscuridad. Fin del capítulo 14. En el próximo episodio, exploraremos cómo los hermanos enfrentan la creciente resistencia y buscan la última solución para consolidar la paz del reino. Capítulo 15. La última prueba y la victoria de la unidad. El reino, aunque había atravesado un periodo de paz tras las reformas, aún se encontraba en una cuerda floja. A pesar de los esfuerzos de los 3 hermanos por consolidar la unidad, las tensiones seguían latentes. Los nobles descontentos seguían conspirando en las sombras, mientras que el pueblo, aunque agradecido por los cambios, no sentía la cercanía con sus nuevos gobernantes. La paz que tanto les había costado ganar aún no era estable, y todos sabían que, de alguna manera, debían afrontar la última prueba que determinaría el futuro del reino. El hermano mayor, acostumbrado a la responsabilidad, sentía que el peso de la corona se había vuelto más pesado que nunca. Había derrotado a los enemigos en la guerra, pero ahora debía enfrentarse a los enemigos invisibles, la desconfianza y el miedo. Miraba a su alrededor, observando los rostros de los campesinos y los nobles, todos reunidos en la plaza del castillo. Podía ver la incertidumbre en sus ojos. ¿Realmente creían en la paz que habían prometido? ¿Estaba el reino listo para abrazar un futuro sin guerras, sin luchas internas? El hermano menor, más en sintonía con los sentimientos del pueblo, había sentido el creciente malestar en sus viajes a las aldeas. Aunque las reformas habían traído beneficios tangibles, muchos de los campesinos aún no sentían que su situación había mejorado por completo. Algunos se quejaban de que las promesas de un reino más justo eran aún demasiado abstractas, que las desigualdades seguían siendo palpables en sus vidas cotidianas. El segundo hermano, el más calculador de los 3, tenía claro que el tiempo de las palabras había pasado. El reino necesitaba acciones, no solo promesas. A pesar de las mejoras, los nobles seguían siendo una amenaza latente. Si los 3 hermanos no daban el golpe final que uniera al reino de manera irreversible, la posibilidad de un levantamiento seguía presente. Esa mañana, mientras los 3 se reunían en su sala del consejo, sabían que el día había llegado. Las tensiones habían alcanzado su punto máximo.
Había que actuar con firmeza, pero también con sabiduría, si no querían que el reino se desmoronara. Los nobles están preparándose para algo, estoy seguro, dijo el hermano mayor, mirando fijamente a sus hermanos. He escuchado rumores de que algunos están planeando un último intento para recuperar el poder. Pero no es solo eso. Los campesinos están comenzando a cuestionar nuestra capacidad para gobernar. El hermano menor, con un tono tranquilo pero firme, respondió. No debemos subestimarlos, pero tampoco dejar que el miedo nos paralice. Si lo que buscamos es la unidad verdadera, debemos dar el paso decisivo. Es hora de mostrarles que estamos dispuestos a sacrificarnos por la paz, incluso si eso significa arriesgarlo todo. El segundo hermano, siempre con una mente estratégica, intervino. Si actuamos con dureza, podríamos crear un levantamiento. Pero si mostramos debilidad, perderemos la confianza del pueblo. Necesitamos algo más. Algo que demuestre que el futuro del reino pertenece a todos, no solo a unos pocos. Algo que no se pueda revertir. Tras un largo silencio, los tres hermanos llegaron a un acuerdo. Era hora de convocar una última gran asamblea, más grande que la anterior. Esta vez, no solo reunirían a los nobles, sino también a los campesinos, los artesanos, los comerciantes, y a los representantes de todos los sectores del reino. Pero esta vez, la asamblea no sería solo una oportunidad para hablar. Sería un acto simbólico, el cierre definitivo de un ciclo y el comienzo de otro. El hermano mayor, decidido, organizó todo para la gran convocatoria. Se hizo un llamado a todos los rincones del reino, desde los castillos hasta los pueblos más alejados, pidiendo a cada ciudadano que asistiera. Las noticias sobre esta nueva asamblea se propagaron rápidamente, y la tensión creció. Nadie sabía lo que ocurriría, pero todos entendían que esta sería la última oportunidad de unirse o desmoronarse. Cuando llegó el día, la plaza del castillo estaba abarrotada. Miles de personas, de todas las clases sociales, se reunieron, y la atmósfera estaba cargada de emoción, incertidumbre y esperanza. Los tres hermanos subieron al escenario preparado para la asamblea. Miraron a la multitud con seriedad, conscientes de lo que estaba en juego. El hermano mayor fue el primero en hablar. Su voz, firme pero compasiva, resonó en la plaza. Hoy nos reunimos aquí no solo para hablar de reformas o de leyes. Hoy nos reunimos para sellar el futuro de nuestro reino, para demostrar que la unidad y la justicia no son solo palabras, sino principios que todos debemos abrazar. La paz que hemos alcanzado no es perfecta, pero es nuestra oportunidad para construir un futuro más justo para todos. Pero, para lograrlo, debemos estar dispuestos a compartir el poder, la responsabilidad y el sacrificio. Este reino no puede seguir dividido. Debemos caminar juntos, como una sola nación. El hermano menor, con su habitual serenidad, añadió. Las reformas no son suficientes si no las vivimos todos los días. No se trata solo de nuevas leyes, sino de una nueva forma de pensar. Todos, desde los campesinos hasta los nobles, tenemos un papel que jugar. No podemos esperar que el reino cambie si no estamos dispuestos a cambiar nosotros mismos. Hoy, les pido no solo su apoyo, sino también su compromiso. La paz es nuestra responsabilidad, no solo de los tres hermanos, sino de todos los que habitamos este reino. El segundo hermano, con su mirada calculadora pero apasionada, cerró el discurso. Hoy, más que nunca, debemos demostrar que este reino pertenece a todos, no a unos pocos. Esta asamblea no es solo un acto simbólico, sino un compromiso con el futuro. Todos ustedes, todos nosotros, debemos hacer el esfuerzo por dejar atrás nuestras diferencias y mirar al futuro como una unidad. Si lo logramos, nada ni nadie podrá separarnos. El silencio fue profundo. Por un momento, parecía que el reino entero contenía la respiración. Luego, uno por uno, los nobles comenzaron a aplaudir. Primero tímidamente, luego con más fuerza. Los campesinos, los artesanos, los comerciantes, todos se unieron en un aplauso unánime. El aplauso fue largo, poderoso, y lleno de esperanza. No era solo un gesto de aceptación, sino de compromiso. El reino había aceptado su destino común. El hermano mayor miró a sus hermanos con una sonrisa, reconociendo que, aunque el camino había sido largo y difícil, habían logrado lo que muchos pensaron imposible. La unidad no era solo un sueño, era ahora una realidad compartida por todos.
Con el paso de los días, las reformas se consolidaron, y la resistencia de los nobles se desvaneció al ver que la mayoría de la población había abrazado el cambio. El reino, finalmente, había encontrado su camino hacia la paz duradera. Fin del capítulo 15, y final de la historia. Los tres hermanos lograron la unidad y la paz en el reino, no solo a través de la fuerza, sino mediante la sabiduría, el compromiso y el sacrificio compartido. Este es el comienzo de un nuevo futuro para todos. Y así concluye esta increíble historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más relatos fascinantes. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndote más contenido como este. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo capítulo.